¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Saludos a todos. Estamos probando nuevos sonidos, así que la empezada estuvo un poquito retrasada. Pero ¿estamos todos bien? Sí, estamos todos muy bien. Los saludamos. Quiero saludar a un hermano muy querido que se ha estado conectando, nuestro hermano Juan Alvarado, lo vi el otro día conectado, así que saludo hermano Juan, saludo a su hija, a sus hijos, a sus nietos, y estamos contentos, y todos los que nos hemos saludado, allá nuestra hermana Pilar, hermano Gastón. El otro día me acordaba, y saludaba a mi sobrina Pamela, y así a todos los que se han ido añadiendo y los que somos de la casa, esta hermosa congregación, sean todos saludados. Así que estamos en tiempos maravillosos, ya estamos terminando este mes de junio. ¿Cómo estuvo San Juan? Quiero leer una porción de la palabra ahí en Hechos capítulo 16, verso 13. Dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Pensaba en esto, meditaba. El que nos va a convencer es el Padre. Dice que estaba una mujer llamada Lidia, mientras estaban orando y estaban conversando de Dios, Pablo allí, y dice que esta mujer estaba escuchando, y dice que Dios le tocó el corazón para que entendiera el mensaje. Entonces, hoy día vamos a orar por todas las Lidias, los Lidios que puedan estar, para que sea el Señor el que nos cambie el corazón para entender este mensaje maravilloso, glorioso. Los invito allí a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, papá, por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres. Te damos gracias, Señor, porque vemos tu fidelidad, vemos tu amor. Vemos, Señor, cómo tú vas ordenando todas las cosas, Señor, y declaramos esta palabra que muchos, Señor, que estén escuchando el mensaje, tú, Señor, les vas a tocar el corazón y se lo vas a cambiar, para que puedan entender el mensaje. Te damos gracias, nos unimos, Señor, a todas esas peticiones, Señor, que han llamado esta semana. Señor, seguimos declarando sanidades, seguimos declarando, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios verdadero. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les recuerdo que esta noche se va a honrar a una familia con una canasta, como lo hacemos todos los meses. Así que esté atento allí, puede recibir un llamado telefónico. Así que Dios es un Dios bueno. Quiero invitarlos allí a abrir la palabra en la carta de Colosenses.
capítulo 1, vamos a hacer como una segunda parte de lo que se ministró el viernes pasado. La carta de los Colosenses, capítulo 1, del verso 9 al verso 14. Dice: por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Dice: pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Vamos a recordar lo que se ministró la semana pasada para que vayamos allí entrando a esta segunda parte. Decíamos la semana pasada que el encabezado de Colosenses 1, verso 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces decíamos que la voluntad de Dios, ¿qué lo que era buena, agradable y era perfecta. Y lo que podíamos ver la semana pasada es que era impactante ver cómo el apóstol Pablo se alegraba orando. Donde decíamos que a veces el orar es como algo pesado, es como algo ahí que nos hace una carga, y vemos que el orar es un estilo de vida. Y veíamos ahí en el verso 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él siempre oraba con alegría y daba gracias. Y decía: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Y decíamos que en el Señor no hay diferencias. En el Señor somos todos iguales. Y lo que impactaba era el verso 6. Dice que ha llegado hasta ustedes este evangelio, que está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Decíamos que en el comienzo que había llegado, porque lo espiritual, lo de Dios llega. Veíamos allí como esta mujer, el verso que leíamos al comenzar, ella estaba escuchando, y ella fue tocada y fue cambiado el corazón para que ella pudiera entender el mensaje. Entonces veíamos que esto llega, que esto es un regalo, y el anhelo del apóstol era que esto se estaba sabiendo por todas partes, estaba siendo conocido por todo el mundo. Pero la oración de él era que todos pudieran conocer esto, pero plenamente, que pudiéramos tener una amplitud de poder experimentar lo que hemos recibido o lo que ha
llegado. Y decíamos también que en el verso 7 decía, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Entonces decíamos que había llegado a esta iglesia de Colosas un hombre que se llamaba Epafras, y este era un colaborador de Pablo, donde Pablo también era un colaborador. Y decíamos que Epafras no era un siervo de Pablo, sino que era un siervo de Cristo. Entonces, todos nosotros somos unos colaboradores de esta vida maravillosa. Y ahora vamos a entrar al tema de esta segunda parte, que es maravillosa. En el verso 9 vamos a ir viendo, dice, por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad. Entonces, desde el día que supieron, dice que no dejaron de orar. ¿Por quién? Por ellos. Y pedimos que Dios le haga conocer plenamente, así como veíamos el verso 6, que decía que había llegado y que el apóstol anhelaba que ellos lo conocieran plenamente. Acá en el verso 9, él sigue orando. Dice, por eso que desde el día que lo supimos, que ustedes habían recibido esta vida maravillosa, esta vida espiritual, hemos orado para que ustedes puedan tener el conocimiento y para que puedan tener la sabiduría de Dios, para que puedan conocer plenamente la voluntad de Dios. Y para que nosotros podamos conocer esta voluntad, tenemos que saber el significado de la voluntad. La voluntad en un diccionario de la lengua española dice que la voluntad significa tomar una decisión personal con un libre albedrío. Decidir personalmente de tener la voluntad de hacer o de no hacer algo. Es como se dice, tuve fuerza de voluntad de hacer esto. No tengo la fuerza de voluntad para cambiar, o no tengo la fuerza de voluntad para conseguir algo. Entonces vemos que la fuerza de voluntad es una decisión personal, que cada persona tiene un libre albedrío para poder hacer uso de la voluntad. Entonces, por eso que el apóstol Pablo no dejaba de orar por ellos y le pedía a Dios que le hiciera conocer plenamente la voluntad de Dios. Entonces, decíamos que la voluntad de Dios es una decisión personal. Yo tengo la voluntad de querer ayudarte. Yo no tengo la voluntad de querer ayudarte. Es algo personal. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia de la voluntad. Quiero que allí vayamos a Romanos, capítulo 12, verso 2, y vamos a ver el significado de la voluntad de Dios. La voluntad es como que tiene un apellido. La voluntad de tal persona, la voluntad de él. Entonces acá vemos la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y es perfecta. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? Que no nos amoldemos, que no nos cuadremos en algo. Y aquí está hablando de este sistema, ¿cierto? Mundo significa el cosmos, este mundo, este sistema, que nos debemos de amoldar. Lo que está pasando hoy en día, la contingencia que está hoy en día, que vemos que el panorama se está viendo cada día, acá en Chile se está viendo peor, no hay como una mejoría, es como que están diciendo, no sé, pueden seguir entrando más comunas en cuarentena. Entonces, todo el panorama que hoy día se está viendo está complicado. Es como decir, el gobierno tiene la voluntad para hacer lo que más puede hacer, pero ¿quién carga siempre? El ministro de Salud. ¿Qué dice? Les pido que cada uno pueda tener la voluntad de querer quedarse en su casa, que cada uno pueda cuidarse. Entonces vemos que pueden estar todas las condiciones, los ventiladores, puede haber todo, pero si no está la voluntad de cada persona de tomar conciencia, no vamos a salir luego de esto. Entonces todo se está viendo allí medio complicado, pero ¿qué nos dice la palabra? Que no nos debemos amoldar al mundo actual. Y dice que debemos de ser renovados en vuestra mente. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Como les decía, todo lo que hoy día está pasando a nivel mundial, a nivel de país, del día a día, es un ambiente malo, es un ambiente desalentador. Se dice que vienen malas cosas, que vienen cosas terribles, pero si nosotros nos amoldamos a todo lo que está pasando, nos vamos a deprimir. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué decíamos el viernes pasado? Que nosotros no necesitamos gente que nos pueda animar. Nosotros necesitamos gente que nos pueda avivar. ¿Y quién es Él? Es el Espíritu de Dios. Dice que Él nos va a avivar el fuego que está en nosotros. Él va a avivar el fuego que está en nosotros. Entonces, nosotros, ¿de quién tenemos que conocer todo esto? Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Yo puedo tener una voluntad. Tú puedes tener una voluntad. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Es conocer la voluntad de Dios. Por eso que Pablo oraba y le pedía al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre, dales la sabiduría, dales el entendimiento para que puedan conocer tu voluntad. Entonces podemos ver que vamos a salir. ¿Y cómo vamos a salir? Por la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Vamos a salir en victoria. Con el Señor nosotros vamos a ganador. Me sorprende, te dice, desde el día que lo supimos, no dejamos de orar por ustedes. Y el anhelo, y le pedimos que conozcan plenamente la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sostiene?
¿Cómo se obtiene esta revelación? Orando en acción de gracias. Quiero que vayamos allí al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 5. ¿La buscaron ahí? La carta de los Efesios, capítulo 1, verso 5. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Entonces, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Ah? Conforme al propósito de su voluntad. No nos olvidemos. Romanos 12:2. No nos amoldemos a la situación actual, sino que pidamos a Dios que podamos conocer la voluntad de Dios plenamente. ¿Ah? Y la voluntad de Dios, ¿qué es lo que es? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces dice que somos predestinados. ¿Ah? Nosotros ya llegamos para triunfar. Nosotros ya hemos venido como ganadores. Yo quiero invitarnos ahí a Romanos capítulo 8 para que vayamos allí viendo. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Ah? Me gusta esto. Dice, porque a los que Dios conoció, también los llamó y también los predestinó para ser transformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Entonces, el Señor a nosotros nos predestinó. Y después que nos predestinó, nosotros llegamos a este mundo ya bendecidos. Dice Efesios 1:3, dice que bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición. Ya hemos venido, hemos llegado bendecidos. Con toda bendición. No nos hace falta nada. Entonces aquí vemos que el propósito de su voluntad, ¿qué es lo que nosotros podamos entender plenamente todos los beneficios que tenemos cuando hemos tocado lo espiritual. Y si hemos tocado lo espiritual, no solamente que es hermoso, es maravilloso tener una salvación, estar inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, gracias, porque tenemos una esperanza gloriosa. Pero el anhelo
del Padre es que nosotros podamos conocer plenamente este propósito eterno. Nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Lo que hoy día podemos estar pasando es una leve tribulación. Me gusta eso, dice que es una leve tribulación, pero todo esto traerá un mayor peso de gloria. ¿Ah? Tenemos que ser generales en medio de la guerra, no después de la guerra. Es como el dicho popular: después de la guerra somos todos generales. Es ahora es donde tenemos que tener esta actitud. ¿Ah? Si nosotros hemos creído en un Dios grande, en un Dios poderoso, ¿ah? En un Dios glorioso, tenemos que tener esa actitud de tener en la confianza, de tener una convicción. Dice que fuimos predestinados. Y también dice que los llamó. Y dice que a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién va a estar en contra nuestra? Dice que el que no negó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Me gusta eso. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos? Me gusta eso. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Ah? Imagínense lo que está diciendo, que no negó a su único Hijo, a su unigénito, por cada uno de nosotros. Y dice que si Él no escatimó, no negó a su único Hijo, ¿no nos dará también? Me gusta eso, generosamente. ¿Ah? Es bonito cuando alguien nos concede un favor generosamente. ¿Ah? Uno se siente gratificante, es hermoso, es gratificante todo eso. ¿Ah? ¿Cómo no nos dará generosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por todos nosotros. ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? Tribulación, persecución, hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. ¿Quién nos va a apartar? Entonces, mira, veamos todas las características que tiene la voluntad de Dios. ¿Ah? Que es buena, que es agradable, que es perfecta, perfecta, perfecta. Es hermoso todo esto. ¿Ah? El verso 37 del capítulo 8 de Romanos dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ah? Dice que somos más que vencedores, que todo lo podemos ¿en qué?
en Cristo Jesús. De repente nosotros decimos, ¿por qué tanto Cristo? ¿Por qué tanto Cristo Jesús? ¿Por qué tanto Señor Jesucristo? ¿Sabes qué? Es tan importante eso, es tan importante, porque eso representa la muerte y la resurrección. Cristo representa la muerte y la resurrección. Él se llevó todos nuestros pecados. Y Él anhela que nosotros podamos vivir la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable. Y Él, ¿qué dice? Que no nos amoldemos a lo que estamos pasando, si estamos todos pasando lo mismo. Ninguno se quiere contagiar. Tratamos de guardar los protocolos, tratamos de respetar, de tener las precauciones que nos indican los profesionales. No tenemos problema de eso, pero tenemos a un Cristo de gloria. Tenemos a un Cristo que Él quiere que nosotros podamos tener esa confianza. Me encanta eso que dice, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará generosamente? Qué lindo cuando te hacen un favor y te lo hacen generosamente. Aparte que se agradece lo que puedan estar haciendo, y más encima es tan gratificante donde te corresponde, te dice, no te preocupes, no, si tú vas a tener y yo sé que te va a ir bien, no te preocupes. Yo creo que esa tiene que ser hoy día nuestra actitud, de tener esta confianza, de tener esta convicción. ¿Quién nos va a poder hacer frente? ¿Quién nos va a poder hacer frente? Si Él dice que no escatimó, no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo? Quiero que sigamos allí viendo en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció, ¿en quién? En Cristo. Dice que Él nos hizo conocer el misterio. ¿Se dan cuenta de que vamos a ir conociendo la voluntad de Dios? Ya vemos que es un misterio que está siendo revelado. ¿Y cuál era ese misterio? Era Cristo en la iglesia. Porque este lugar, decimos que es un lugar, es una casa de oración, una casa a donde nos congregamos, o donde nos congregábamos antes, pero tenemos la fe que nos vamos a congregar de nuevo. Pero Él anhela que nosotros podamos conocer. Es hermoso esto. Dice el verso 9, Él nos hizo conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. ¿Y qué decíamos? La voluntad es buena, agradable y es perfecta, y aquí la resume que la voluntad es el Hijo. Que la voluntad es Cristo. Cristo es la voluntad. Él era el misterio que estaba escondido. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Cristo representa la cruz, el cual pagó por todos nosotros, y la resurrección que hizo nueva todas las cosas.
¿Saben cómo quedamos? ¿Cómo quedamos nosotros? Quedamos así. Con nuestra hoja limpiecita. Porque nosotros fuimos perdonados. Perdonados. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Tenemos que tener esa convicción de que nosotros fuimos perdonados. Perdonados. Cuando Él resucitó y estuvo esos 40 días y se le aparecía a los discípulos cuando ya Él estaba resucitado, como se presenta a María Magdalena, como llega ahí donde estaban los discípulos, ¿qué le hace Él? Sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ya iba a estar dentro de nosotros. Él ya había resucitado. Él está vivo, Él es real. Y hoy día nosotros tenemos la vida de Dios. Vamos viendo cómo va dando más características de la voluntad. En el verso 11 del capítulo 1 de Efesios dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, en Cristo, en la resurrección, o muerte y resurrección de Cristo, fueron hechas nuevas todas las cosas. Y allí, hoy día somos unos herederos. Herederos. ¿Qué dice Gálatas? Que somos herederos y somos dueños de todo. De todo. Esto llegó de regalo. Esto nosotros no nos adquirimos con algún sacrificio, no nada. Esto lo recibimos. Y lo que el Padre anhela, que nosotros podamos conocer plenamente este plan maravilloso. Entonces, en Cristo, ¿qué somos? Herederos. En Cristo fuimos predestinados. Según es agradable, es perfecta. Ahí volvimos de nuevo. Esto pasa hasta en las mejores familias. Así que, ¿qué decíamos? Decíamos que como Él, como un papá, no nos va a dar generosamente todo lo que nosotros ya tenemos. Lo que Él, decíamos que Él era, nos dice que somos unos herederos, nos dice que estamos predestinados. ¿Para qué? Para un plan eterno. Lo que nosotros podemos estar hoy pasando, viviendo, es una leve tribulación. Yo decía semanas atrás, el otro año, unos par de años más, nos vamos a acordar del año 2020. Vamos a decir, ¿no se acuerdan? Cuando el año 2020 andábamos con unos tapabocas. Delante me fui a cortar la barba. Y los venezolanos le llaman a las mascarillas de nosotros, le llaman los tapabocas. Nos vamos a acordar de los tapabocas. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando es una leve situación. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, vamos a tener una confianza plena.
decíamos que la voluntad era una acción personal. Era como un libre albedrío. Cada persona tiene su voluntad. Gente tiene voluntad buena, voluntades malas. Pero estamos estudiando la voluntad de Dios. ¿Qué dice? No nos amoldemos a lo que puedan estar diciendo. Nosotros tengamos esta confianza, nosotros tengamos esta convicción, tengamos esta certeza de que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Quién va a estar en contra nuestra? Si el Señor tiene todo bajo control. Quiero ya ir terminando. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ir viendo cuáles son todos los requisitos que tenemos, que nosotros fuimos trasladados. Nosotros tenemos tantas, pero tantas beneficios. Me gustó eso, que si Él no escatimó, no nos negó a su único Hijo, ¿cómo no nos va a dar generosamente todo lo que nos falte? Entonces, imagínense que en la oración de Pablo no pedía por casa, no pedía por auto, no pedía por trabajo, no pedía por un aumento de sueldo. ¿El qué pedía? Que el Padre les diera sabiduría, que les diera conocimiento. Yo creo que en este tiempo es donde estamos más parejos a nivel mundial. Estamos todos pasando lo mismo. Estamos todos ahí con la incertidumbre de en cualquier momento se van haciendo más mandatos, más leyes, más cuarentena, que vienen los rebrotes. Pero cuando nosotros tenemos esta confianza, esta convicción, no es mi voluntad, no es la voluntad de alguien, no, es la voluntad de Dios. Quiero llevarlos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice, ustedes antes, me gusta esta versión, dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Imagínense, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú te sientes amado, cuando tú te sientes querido, ¿cómo andas? ¿Andas triste? No, andas contento. Yo te digo una cosa, si tú hoy día estás enfermo, no te corresponde la enfermedad. A ti y a mí nos corresponde estar sano, en vivir esta vida plena, Imagínense, aquí en el verso 9 de la misma carta de Pedro, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable. Imagínate cómo es esta voluntad agradable y perfecta que Él nos llama a nosotros, linaje escogido. ¿Ah? Que ahora somos nosotros un pueblo de Dios. Es tremendo todo esto. Somos un linaje escogido. ¿Y qué decía el verso 10? Por eso que lo leí intercambiado. Porque el verso 10 dice, antes ni eras pueblo. Y el verso 9 dice, hoy día somos linaje escogido. Linaje escogido. Somos de la realeza. ¿Ah? Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Somos real sacerdocio y somos de la realeza. ¿Y quiénes somos? Somos todos. Somos todos unos colaboradores. ¿Ah? Aquí no hay uno más grande que otro. Somos todos iguales. ¿Ah? Y somos una nación santa. Y lo que me emociona y dice que somos un pueblo que pertenece a Dios. ¿Ah? ¿Y para qué? Para que podamos proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de la ignorancia, porque tiniebla significa ignorancia, que nos llamó de la ignorancia a esta luz admirable. Antes andábamos a oscuras, hoy día andamos en la claridad del día. ¿Ah? Andamos en la claridad del día. Yo te invito a que puedas orar y puedas decir, Señor, dame sabiduría. ¿Sabes qué? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Está aquí en nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que está dentro de nuestro espíritu? Está la intuición. Como yo les decía la semana pasada, esta intuición que yo le llamo la tincada, me tinca esto. ¿Ah? Pero cuando está en una mente renovada y se conecta ese sentir que está ahí y se conecta a una mente renovada, hace una conexión. ¿Sabes qué? Tú me puedes decir, pero ¿cómo? Mira lo que viene. Está bien, pero no nos vamos a moldar a este mundo. Nosotros vamos a pedirle al Señor que nos haga entender plenamente su voluntad. Porque si Él no escatimó, no negó a su único Hijo, no nos dará generosamente lo que nos falte. Vamos, si estás enfermo, te pertenece la voluntad de Dios. Si estás atemorizado, si estás atemorizada, te pertenece la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Yo valoro tanto vivir tranquilo. Valoro tanto tener paz. Valoro tanto. Como a veces cuando estábamos aquí congregados me quedaba mirando, pero para mí tener una ducha con agüita caliente
en las mañanas, para mí es algo hermoso. Es un tremendo beneficio. Si nos empezamos a alegrar en los detalles. Si en los detalles empezamos a ver a este Creador. ¿O no te pasa cuando ves una linda montaña, cuando ves los volcanes, cuando ves la cordillera ahí nevada? ¿No disfrutas todo eso? Y si empezamos a disfrutar el detalle y empezamos a disfrutar esta vida plena, maravillosa, entonces, un encargo, oremos para que el Señor nos haga entender plenamente su voluntad. Es una voluntad linda. Por eso que decíamos que cada persona tiene su propia voluntad. Es algo personal. ¿Ah? Nosotros podemos conocer, a veces decir, oh, es que tiene mala voluntad. Oh, es que esa persona que tiene mala voluntad. También decimos, oh, esa persona tiene buena voluntad, es gentil, es amable. Pero el Señor aquí nos hace y nos demuestra que su voluntad, por eso que tiene un apellido, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si estás enfermo, declara, a mí me pertenece la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Papá no tiene letrero. Y quiero terminar con esto. ¿Qué pasaría? Es un ejemplo. ¿Qué pasaría si el Padre está en la puerta del cielo y nosotros vamos a llegar allí? ¿Qué pasaría si Él nos dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar aquí? ¿Por qué? ¿Ah? Yo te di un cuerpo, yo te di vida, yo te di años de vida, yo te di una familia, yo te di un libre albedrío, todo. Pero este lugar es mío, me pertenece. Y yo sé quién entra o quién sale. ¿Qué le dirías tú? Yo creí en el Hijo. Yo antes no era pueblo, pero un día se me alumbró esa luz admirable. Y como decía Pablo, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Ah? Como le dice el gobernador Festo, y el rey Agripa estaba ahí. ¿Ah? Cuando Pablo empieza a contar de su experiencia que tuvo con lo espiritual, y el gobernador Festo le dice, Pablo, las muchas letras te tienen loco. ¿Ah? Y esa paz que tenía Pablo, le dice, excelentísimo Teófilo, disculpen Festo, no estoy loco. Esto es verdad, esto es real. A mí me gustaría que usted, y usted también, rey Agripa, y todos los que están aquí, pudieran experimentar este toque espiritual. Y yo te hago esta reflexión, porque sabes que yo no te puedo convencer. ¿Qué leíamos al comienzo? Que el Padre es el que toca el corazón. El Padre es el que cambia el corazón para que podamos entender el mensaje. Entonces yo no te voy a convencer. El hombre ha tratado de convencer al hombre y no es así. El mismo Espíritu de Dios nos va a convencer. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, papá, por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Nos acoplamos a esta palabra y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría.
nos des entendimiento espiritual, papá, para que podamos conocer plenamente cuál es tu voluntad. Señor, todos los que pueden estar ahí conectados, los que algún día se van a conectar, Señor, te pedimos, papá, que tú seas, Señor, dándonos a cada uno sabiduría, entendimiento, y que podamos, Señor, ir avanzando. Que podamos, Señor, ir conociendo tu voluntad. Señor, que podamos ir conociendo que somos un real sacerdocio, que somos un linaje escogido, que somos un pueblo de Dios, que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Siéntete amado, sintámonos amados, amada, déjate abrazar. Cristo ya pagó por cada uno de nosotros. Allí en la cruz del Calvario cargó por todas las cosas. Y Él resucitó, y dice la palabra que resucitó juntamente con nosotros. Me gusta esta alabanza, dice, toca siempre la misma, pero es tan hermosa. Somos hijos. Somos hijos, somos hijos. Somos hijos, somos hijos, somos hijos. Vamos, allí somos hijos e hijas. Vamos, siéntete amado, amada. Donde puedas estar enfermo, tú mismo, allí, con tu mano, tócate y declara, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y hoy declaro que estoy sano. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Vamos a orar. Yo los invito allí. Dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, hay una oración especial hoy, ahora. Orar por nuestra hermana Pachi. Así que nos vamos a unir en oración. No vamos a decir el detalle, pero sí ella está pasando bien complicado. Y le vamos a pedir que el Señor le dé fortaleza. Que le dé esa sabiduría que declarábamos y que le dé esa inteligencia espiritual para ver que no está sola. Padre, nos unimos, Señor, en oración. Tu palabra dice que si 2 o 3 los ponemos de acuerdo, nos ponemos en acuerdo. Y te pedimos, Señor, que tú seas dándole tu fortaleza, para que seas dándole tu consuelo, para que seas tú, Señor, tomando el control de su mente, que seas tú, Señor, tomando el control de todo su organismo. Señor, que ella sea guardada estos días, Señor. Activamos legiones de ángeles, papá, que acampen alrededor de ahí, de ella, de su hija, de su familia. Y declaramos, papá, declaramos que eres tú el que das una paz, y esa paz sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente tú la puedes dar. Te damos gracias en el nombre del resucitado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vemos. No se olviden de conectarse el día martes a las 20 horas. Así que nos vemos. Que estén bien.